Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy vamos a hablar de las dudas. De las dudas que sobre todo surgen en momentos particulares de nuestro emprender, que creo que están presentes siempre, obviamente, en un montón de circunstancias de la vida. Dudas tenemos todos, dudas cuando empezamos un nuevo trabajo, dudas cuando empezamos un nuevo cliente, con un nuevo proyecto o cambiar de alguna forma nuestro negocio, pero sobre todo dudas que surgen al final de cada ciclo y al inicio de nuevos ciclos, que es por dónde sigo. ¿Qué hago después? ¿Por dónde sigo para poder avanzar y sentir que realmente estoy en la decisión correcta? Y esto es clave. Las dudas se resuelven con decisiones, con la toma de decisiones. Y a medida que vayamos mejorando nuestra capacidad de tomar decisiones mejores a situaciones más complejas, es donde vamos a sentirnos con más confianza, más seguros, con mejor dirección y con mayores posibilidades. Y eso es lo que hace que justamente podamos, a través de nuestra experiencia, resolver esas dudas. Porque las dudas de alguna forma son desafíos a los cuales nos vamos enfrentando. Y esos desafíos tienen como una pregunta clave, vamos a decir, ¿no? Como una pregunta que invita a resolver ese desafío, ese problema. Y me acuerdo de una situación puntual hace unos años donde fue mi mayor época de mayor cantidad de dudas en mi vida, que fue cuando acababa de llegar a España. Me acuerdo de una situación puntual de cuando llegué y estaba en mi escritorio, 5 años atrás, donde estaba pensando en qué era lo siguiente, ¿no? ¿Qué tenía que hacer ese día? Y era mi momento. Era como mi momento de sentarme a pensar cosas para clientes, pensar cómo llevar mi negocio a posicionamiento en España, cómo adquirir nuevos clientes acá, cómo hacerme conocida. Y sin embargo tenía tantas dudas, o sea, tenía tantas cosas que pensaba que no me gustaban, cosas que veía que no se conectaban con lo que había pensado en un pasado. Estaba en ese escritorio después de 5 horas de estar al rayo del sol porque trabajaba para una empresa, porque cuando llegué a España trabajé para empresas, para conocer el mercado, entender un poco más cómo funcionaban las cosas y también por una cuestión obvia económica. Y el resto del tiempo lo tenía disponible para mi negocio porque tenía clientes en activo en Argentina y tenía que ponerlo en activo también en España. Pero me pasaba de tener pensamientos que eran: no me gusta esto, como no termina de encajarme esta propuesta o este servicio, o había algo que me hacía ruido. Como que no entendía muy bien cuál era la duda principal, pero un día me di cuenta de que justamente lo que no veía claro como antes era ese futuro. Y eran esa visión que siempre mencionamos de a 5 años, a 10 años, como que la veía más borrosa de alguna forma. No entendía muy bien cómo era realmente esa visión y no tenía tanta claridad como antes. Entonces eso me generaba muchas dudas, pero esa era la principal. ¿Y cuántas veces te pasó de tener esta cantidad de dudas enfrente tuyo y no saber cuál como atajar primero, ¿no? Como por cuál comenzar? Me acuerdo en ese momento de hablar con muchos amigos, con colegas, con mentores, de estar en cursos también, me acuerdo, y siempre hacer como algunas preguntas que en realidad no me estaban ayudando. Como que me di cuenta de que lo que me estaba pasando era que estaba buscando que alguien me dé la respuesta de: Julieta, hace esto. Y ese creo que es el gran problema de muchas personas, como que se quedan en esa posición cómoda de alguna forma en la que estamos esperando que alguien nos dé una respuesta a lo que nosotros tenemos como un desafío en nuestra vida. Y eso hace que no solamente nos demoremos, sino que no tengamos la posición de ser autodidactas, diseñadores de nuestra propia vida, de nuestro propio negocio, y nuestros planes no terminan funcionando, no sentimos que avanzamos, como que cada vez tenemos menos confianza en nuestro propio poder de decisiones. Entonces, está bien buscar información afuera, está bueno entender dónde estamos posicionados y cuál es el mercado, saber de otras personas, de historias de otras personas, pero está bueno también ser justamente conscientes de la toma de decisiones que necesitamos tomar, de realmente tener la responsabilidad y el criterio para tomarlas. Entonces, una vez que me di cuenta de eso, empecé a hacer cambios. Lo primero que hice fue hacer menos, empezar a pausar ciertas cosas como servicios, clientes, decisiones también que debía tomar, y empezar a detectar un poco mejor cuáles eran las preguntas que iban surgiendo. Porque como te dije antes, creo que de las dudas es bueno sacar preguntas, porque cada duda es un problema y cada problema es un desafío. Entonces, si podemos formularlo en pregunta, mejor, para darnos cuenta de, primero,
¿Cómo es ese desafío al que nos enfrentamos? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué problemas tenemos a través de eso? ¿Qué experiencia adquirimos en este tiempo para tomar esa decisión? Y aparte como bajar la marcha, como empezar a pausar ciertas cosas a nivel del día a día, porque las dudas repercuten tremendamente en nuestra productividad. Y lo que normalmente pasa es que cuando estamos atrapados en estas dudas tendemos a evitar esa toma de decisiones que en realidad necesitamos hacer, porque lo que hacemos como que nos paralizamos de alguna forma y procrastinamos. Entonces, como que ya otro lo va a resolver. Esto que te decía antes de buscar como que la respuesta sea de parte de alguien, como si fuese a la escuela y me dijeran lo que tenía que hacer. Y en realidad acá es donde está el problema, ¿no? Como empezamos a procrastinar tanto que al final llega quizás final de año y tenemos que volver a iniciar con un plan y no sabemos por dónde continuar porque lo venimos postergando hace tiempo. Entonces, acá quería hacer un inciso sobre Daniel Kahneman que dice por qué estamos atrapados justamente en esta cantidad de dudas muchas veces. Y es que menciona que las dudas suelen surgir por sesgos de percepción que nublan nuestra toma de decisiones. Y explica que estamos justamente en estos sesgos y muchas veces pueden llevarnos a temer el fracaso o a no saber si estamos yendo en la dirección correcta. Y esto que te decía antes, ¿no? Cómo repercute al final en nuestros planes y en nuestra productividad, hace que procrastinemos, que no tomemos decisiones y que evitemos esa toma de decisiones con el correr del tiempo. Entonces lo que hice fue esto que te comentaba, que fue hacer menos. Hacer menos y hacer mucha más introspección. Es decir, empezar a pausar y a evitar la reacción en lugar de la toma de decisiones. Entonces empezar a entenderme, empezar a entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis habilidades. Y eso me ayudó mucho a comprender cuáles eran los focos más importantes en ese momento para esta duda que te comento del cambio de modelo de negocio. Pero lo principal con lo que me topé, y es algo que enseño en el taller Planifica, Crecer y Disfrutar que hacemos ahora a final de año, es sobre modelos mentales. La clave de aprender a pensar en un problema utilizando modelos mentales es importantísima porque los modelos mentales de alguna manera cambian nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas y hacen que podamos ver muchas más posibilidades, como que reducen esos puntos ciegos que muchas veces tenemos delante, que no podemos como revisar realmente porque estamos sesgados, porque no vemos más allá. Entonces, probablemente no lo sepas, pero en realidad nuestra vida y nuestra forma de pensar se basa en modelos mentales. Y un modelo mental es una síntesis de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona algo. Los modelos mentales lo que nos ayudan es a comprender el mundo de alguna forma. Esto lo vemos mucho en el taller, así que me parece importante destacarlo porque justamente lo que hacemos es ver diferentes modelos mentales y también crear uno propio para que la toma de decisiones para todo un año sea más ágil y nos ayude a realmente tomar decisiones mucho más basadas en nuestros valores y en nuestros objetivos. Y lo conecto mucho con una pregunta que me ayudó de parte de uno de los modelos mentales que había leído en su momento, que era, ¿qué haría si el dinero y el tiempo no fuera un problema? Me ayudó como a ampliar un poco más la mirada porque quizás estamos muy sumergidos en la duda que tenemos y aparte también arrastramos como toda la situación que tenemos y que vemos como problemática, como no sé por qué estrategia seguir si ahora no tengo ventas, por ejemplo. Porque claro, entonces posicionamos antes ese problema de no tener ventas y al final ninguna perspectiva nueva nos va a ayudar porque estamos sumergidos en ese problema y no vemos más allá. Como si en este momento nos fuese bien y quizás otras alternativas y otras estrategias que podríamos empezar a utilizar y empezar a accionar. O tener un plan de crisis o tener otro tipo de herramientas que nos ayuden a salir de esa situación. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero por decirte algo que te conecte con esta idea. Y esto lo conecto con Derek Sivers, que en su libro dice que el Hell Yes or No justamente propone que si algo no te resuena con un clarísimo sí, entonces posiblemente sea un no. Y me hace mucho sentido esta situación y esto que comenta, porque muchas veces pasamos tanto tiempo en prestarle atención y pensando que en realidad eso que sentimos, bueno, quizás solamente es miedo, que posiblemente a veces sea miedo, pero
es importante empezar a detectar cuando es nuestra intuición hablándonos y cuando esos modelos mentales los podemos accionar en base a esto que menciona Derek, ¿no? Como que a veces pasamos tanto tiempo diciéndole que sí a cosas mediocres que invaden nuestro tiempo, que nos perdemos la posibilidad de realmente decirle que sí a cosas que son importantes. Y acá es donde empezamos a caer en esto de no tengo tiempo, no me alcanza el día o los planes no me funcionan, porque en definitiva estamos todo el tiempo diciéndole que sí a cosas que no están conectadas con nosotros mismos. Y acá es donde entran esos modelos mentales también a ayudarnos y por eso es que lo propongo en el taller. Entonces, decir que no justamente hace que tu sí sea mucho más poderoso. Esto es lo que dice Derek y me parece que está súper acertado con esto que estamos mencionando. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos que podrías hacer para tomar decisiones más acertadas, más alineadas con eso que querés realmente y salir de las dudas para poder accionar? Empezar a detectar y a tener claridad sobre tus objetivos. Hacerte preguntas que sean profundas para poder salir de esa duda, ver posibilidades y elegir las posibilidades que en este momento conectan con vos. Tener esos objetivos muy claros te va a ayudar. Por otro lado, el tener una serie de hitos en un mapa que te ayude a ver con claridad si estás avanzando, para que la siguiente duda que surja puedas ver cuál es el siguiente hito, cuál es el siguiente paso a resolver, porque te va a ayudar mucho más a la toma de decisiones en ese momento. A mí lo que más me ayudó para las dudas es la planificación. La planificación estratégica me ayudó a lo largo de los años a ver mucho más claramente cuáles eran los pasos a seguir en base a esa gran visión que tenía, entender cuáles eran esos hitos, saber reconocer cuáles son los proyectos importantes, a qué decirle que no definitivamente y cómo conectarme con mi intuición mucho más para entender a qué cosas realmente no tengo que prestarle atención y poner la atención donde realmente es valiosa. Así que si querés realmente planificar tu próximo año paso a paso, con los modelos mentales que necesitas, con la creatividad que necesita tu plan para resolver ciertos conflictos o ciertos desafíos, te invito a que te sumes a la lista de espera del taller Planifica, Crecer y Disfrutar que vamos a tener este noviembre de 2024 para que juntos planifiquemos el próximo año con claridad, con foco estratégico y sobre todo disfrutando mucho de cada avance que realices a lo largo de los trimestres. Te espero.